Me avisan, me indican si... López, López, ¿qué apellido, profe? López Candelario. Profesor, ¿qué López no está? López Candelario. López Candelario sí tiene asistencia. Ay, 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 disculpe, escuché mal entonces. Hablo de Claire López Israel. Bueno, seguimos entonces. ¿Sí ven mi pantalla? Dale zoom. Tampoco. Qué problema, caramba. La palabra azul se le ve, licenciado. Marcando asterisco 321, seguido del... ¿Y ahí? Sale lo mismo. Saliendo Poco. Zoom ahí. Sale Sigue Zoom. saliendo lo mismo. Negativo, bro. Reinicia. Ahora sale Me salió la lista. La asistencia. Ya, entonces sí están en mi pantalla. Pues si sale la lista, sí están en mi pantalla. ahora salió el Zoom. Ahí. Ahí están todos ustedes. Salía zoom. No, 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 solo estamos sale. arriba. Sale Zoom. en su pantalla sale la palabra Zoom. Ay, ay. Tarea 1. Ahí fue ya en Google Drive. Ya. Sí, ahora sí. Ahí lo que veo. Estamos en el drive, ¿no? Sí. Ya, seguimos. Entonces, esta es la tarea. Voy a ver si se las envío por aquí mismo. En el chat. Se carga archivo. Bro, no cambiar la plataforma, ¿no? A la de Moodle. Mandé. No cambiar la tarea por Moodle. No. No se escucha nada. Quise decir si usted puede enviar la tarea por Moodle. No, el Moodle no estoy usando todavía. Hay que crear documentos primero para utilizar el Moodle. A ver, Daniel, concéntrese. Allá ven el archivo. Vemos dos caras de carilla. La página 4. Sí. ¿Ya? Ay, Ahí sí ven el Word. Sí, sí lo vemos. Ya, Sí correcto. se ve. Esto de regla de 3 ya lo habíamos visto. Sistemas de ecuaciones también vamos a ver hoy día. Qué vaina con este. A los hombres hay que llevarlo con la soga bien corta, que todos los hombres son iguales. No, JM no es así. Es diferente además. Profe, ay.
bien, bienvenidos al curso de razones y proporciones. Ahora veremos cómo resolver ejercicios de regla de 3 simple directa. Y pues vamos a hacer este ejemplo. Un automóvil recorre 180 kilómetros en 3 horas. La pregunta es, ¿cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas? Obviamente a la misma velocidad, ¿no? ¿Y cuánto tiempo durará en recorrer 230 kilómetros? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son las variables. En este caso nos están diciendo, un automóvil recorre 180 kilómetros. ¿Esto qué es? Esto es distancia. O podemos escribir el número de kilómetros en 3 horas. ¿Esto qué es? Esto es tiempo. ¿Sí? Nos están hablando de la distancia que recorre el carro y el tiempo que dura en recorrer esa distancia. Ahora, lo primero que tenemos que mirar es cómo se relacionan esas dos variables, si se relacionan directamente o inversamente. Bueno, primero colocamos unos valores que ya conocemos y conocemos esto que dice el planteamiento, que la distancia que recorre, bueno, la voy a dar aquí en kilómetros y el tiempo lo voy a dar en horas. La distancia que recorre es de 180 kilómetros. ¿En cuánto tiempo? En 3 horas. Entonces, para mirar si se relacionan directa o inversamente, pues miramos qué sucede. Si el carro hace un recorrido durante 1 hora, o sea, si disminuye el tiempo, ¿será que disminuye la distancia o aumenta la distancia? En este caso, si el tiempo disminuye, la distancia también disminuye porque obviamente en menor tiempo va a recorrer menor distancia. Pero cuando aumenta el tiempo, también aumenta la distancia porque entre más tiempo dure recorriendo el carro, más distancia recorrerá. Entonces, como si disminuye una variable, la otra disminuye. Y si aumenta, la otra también aumenta. Entonces, esto es una regla de 3, simple directa. ¿Por qué? Porque las variables están relacionadas directamente. Una aumenta, la otra aumenta, o una disminuye y la otra automáticamente disminuye. Vamos a mirar las preguntas. Entonces, primera pregunta dice, ¿cuántos kilómetros? ¿Dónde pondré la pregunta? ¿En la distancia o en el tiempo? En este caso, como me están hablando de kilómetros, la pregunta es, ¿cuántos kilómetros recorrerá en 2 horas? Entonces, 180 kilómetros en 3 horas. Y la pregunta es, ¿cuántos kilómetros recorrerá en 2 horas? Siempre con cualquier ejercicio hay que hacer esto. O sea, primero, colocar los títulos, digámoslo así, de las variables. Segundo, colocar los 2 datos que siempre tengo que conocer. Y tercero, colocar el dato que conozco y la pregunta. Y como es una regla de 3 simple directa, entonces aquí vamos, la forma más rápida, digámoslo así, es hacer una X y multiplicar las parejas. Entonces, aquí diríamos que la X es igual y multiplicamos las parejas. Pero en este caso, ¿cuál pareja de datos está completa? Si ustedes observan, aquí está el 3 con la X, esa no está completa. Y la otra pareja es el 180 con el 2. Esa pareja está completa, entonces multiplicamos 180 por 2 y dividimos por el otro dato que nos quedó. ¿Cuál es el otro dato que nos quedó? El número 3. Esa es la forma más rápida, como les digo. Aquí hacemos la operación, 180 por 2 es 360 y si eso lo dividimos por 3 nos da 120. ¿120 qué? ¿Qué nos estaban preguntando? La distancia, o sea, 120 kilómetros. Entonces la respuesta, la pregunta era, ¿cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas? La respuesta sería, en las 2 horas recorre 120 kilómetros. Bien, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Ya. Aquí Sí. se plantea un ejercicio de regla de 3 simple. A ver, por favor, esos micrófonos. María Bajaña. ¿Ya? Este es un ejercicio sencillísimo de regla de 3 en donde tenemos 2 parámetros, 2 variables, distancia y tiempo. Nos habla de que un automóvil recorre 180 kilómetros en un determinado tiempo. Entonces, ese es el primer planteamiento. Distancia 180 kilómetros, tiempo 3 horas. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas? Entonces, debajo de la fila del tiempo, ya que pusimos 3, ponemos 2. ¿Ya? Y hacemos el análisis para ver si es una regla directa o inversa. Y razonamos.
Si un vehículo recorrió en 3 horas 180 kilómetros, en 2 horas, que es menos tiempo, a la misma velocidad, ¿recorrerá más kilómetros o menos kilómetros que 180? Menos. Claro, si es menos tiempo y va a la misma velocidad, va a recorrer menos kilómetros. Entonces, cuando bajan las dos, cuando están relacionados directamente proporcionales, ya aquí, por ejemplo, ya sabemos que la respuesta no nos puede salir más de 180, ¿cierto? Porque el vehículo está recorriendo menos tiempo. Entonces es una regla de 3 directa. Cuando es una regla de 3 directa, se multiplica en cruz, ¿ya? Así en cruz. Se plantea la incógnita con su número en la otra variable, pero en cruz, ¿ya? Entonces, para armar esto, esta fracción, la X que es la incógnita, se pone igual raya de fracción, que es lo que va arriba como numerador. Como numerador va lo que no está relacionado con la X. Los dos, a ver, silencio y ese micrófono. Lo que no está relacionado con la X va arriba como numerador, o sea, el 180 y el 2 que no topan a la X, va arriba, y lo que sí se enlaza con la X va abajo. ¿Ya? Entonces, hacemos solamente la operación, la multiplicación, 180 por 2, que es 360, sobre 3, y dividimos, la respuesta es 120 kilómetros. ¿Correcto? Luego, nos hacen otra pregunta. ¿Cuánto tiempo durará en recorrer 270 kilómetros? Entonces yo pregunto, si en 3 horas recorrió 180, ¿ya? 270, que es mucho más que 270, va a demorar más de 3 o menos de 3 horas. Menos. Más de 3. Más de 3. Es más recorrido, es más recorrido, es más tiempo que va a utilizar. Entonces, sin haber resuelto, nosotros ya sabemos que nos va a salir más de 3 horas. Correcto, vamos a hallar entonces el valor exacto. Nos va a dar más de 3 horas, pero no sabemos exactamente cuánto es. Entonces vamos ahora con la otra pregunta. Hacemos exactamente lo mismo. Dejamos estos dos datos que ya conocíamos, los del planteamiento, que en 180 kilómetros dura 3 horas. Y ahora vamos a trabajar con la otra pregunta. O sea, ya esto de abajo no me servía porque era para la pregunta número 1. Ahora en la pregunta número 2, ¿qué dice? Dice, ¿cuánto tiempo durará? Entonces la X ya no la coloco aquí porque aquí es distancia. La pregunta es, ¿cuánto tiempo durará en recorrer 270 kilómetros? Los 270 kilómetros los coloco aquí en la distancia. Y como ya sabíamos que estas dos variables eran directas, entonces ya sabemos, hacemos una X y escribimos. La X es igual, ¿cuál es la pareja que me quedó completa en este caso? Miren que aquí está el 180 con la X, pero la otra pareja es el 3 con el 270, esos datos están completos, entonces multiplicamos 3 por 270 y eso lo dividimos por el otro dato que nos quedó, que ¿cuál es? El que está de pareja de la X, que es el número 180. Y hacemos las operaciones, 3 por 270, que es 810, sobre 180. Aquí esta división, por ejemplo, la forma más sencilla de hacerla, acuérdense que cuando los números terminan en ceros, podemos quitarlos. Quito un 0 con un 0 y aquí me queda 81 dividido en 18. Esta división la pueden hacer en la calculadora o en algún lado. Y la respuesta, 81 dividido en 18, es 4,5. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era el tiempo? Y el tiempo está dado en horas, o sea, 4,5 horas. Y esta es la respuesta. Acuérdense que cuando hablamos de decimales, el 0,5 quiere decir medio, o sea, dura 4 horas y media. ¿Sí? Entonces también se puede decir 4 horas y media o 4,5 horas, eso está correcto. Bien, 4 horas y media es igual a 4 horas, ¿cuántos minutos? 30. 30 minutos. 30, correcto. 4 horas, 30 minutos. 30 minutos. El punto 5 significa 0,5 horas. 0,5 horas, si la hora tiene 60 minutos, entonces el 0,5 son 30 minutos. 30 minutos.
¿Ya? Correcto. Entonces, esta es una regla de 3 sencillísima, directa, por lo cual se multiplica en X. Ya vamos a ver que en la inversa se multiplica en línea, en cambio, en línea, así. Vamos a ver otro ejemplo acá. Estos videos ustedes lo pueden ver para que se apoyen y realicen el deber. Chase Elliott, great to meet you. We're just so happy to have you help us launch Mountain Dew Zero Sugar. Me too. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de razones y proporciones y ahora veremos un ejemplo de cómo resolver ejercicios de regla de 3 simple inversa. Y el ejemplo que vamos a resolver es este. 2 personas pintan una casa en 36 horas. Si esta labor la realizan 6 personas, ¿en cuánto tiempo la pintarían? Bueno, como siempre, no importa si es regla de 3 simple, directa o simple inversa o compuesta. Lo que hay que hacer siempre primero es encontrar las variables, que las variables son las magnitudes que pueden cambiar. En este caso siempre vamos a hablar de números. Por ejemplo, aquí dice, empiezo a leer 2 personas, entonces miren que aquí están diciendo un número y está relacionado con algo. Entonces, esa sería nuestra primera variable, 2 personas. ¿De qué están hablando ahí? Del número de personas. Y sigo leyendo, primera variable. Sigo leyendo, pintan una casa en 36, pero ese 36, ¿qué es? 36 horas, o sea que esta es nuestra segunda variable, en este caso sería el número de horas. Segundo paso es escribir los valores que van diciéndonos en el ejercicio del número de personas y del número de horas. En este caso dice 2 personas, entonces ¿dónde coloco el número 2? ¿En el número de personas o en el número de horas? Obviamente lo colocamos acá, 2 personas pintan una casa en 36 horas. ¿Dónde coloco el 36? Aquí debajo del número de horas. Ahora viene la pregunta. Si esta labor la realizan 6 personas, ¿dónde coloco este número 6? Obviamente lo coloco en el número de personas. Entonces, si esta labor la realizan 6 personas, la pregunta es, ¿cuánto tiempo la pintarán o en cuánto tiempo la pintarán? En este caso la pregunta es ¿cuánto tiempo? O sea, nos están preguntando cuántas horas. Siempre o generalmente se coloca una X en donde nos están preguntando. Entonces, 2 personas pintan la casa en 36 horas y la pregunta es 6 personas ¿en cuánto tiempo la pintarán o cuánto tardarán? Lo que hay que hacer aquí o en cualquier ejercicio de regla de 3 siempre es mirar si las variables se relacionan directa o inversamente. ¿De qué estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando del número de personas y el número de horas que duran pintando una casa. Entonces, la pregunta sería, ¿será que entre más personas durarían más horas pintando la casa o durarían menos horas pintando la casa? En este caso es menos, porque obviamente, supongamos que fuera una persona, duraría, digamos, un día. Pero si la pintan entre 10 personas, obviamente la van a pintar mucho más rápido, entonces el número de horas será menor, ¿sí? O la pregunta podría ser, entre menos personas, si hay menos personas, ¿qué sucede? Pues obviamente gastan más horas. Como ustedes se dan cuenta, aquí dice entre más, menos, o entre menos, más. Aquí nos damos cuenta que esas dos variables, el número de personas y el número de horas, se relacionan inversamente. Si nos diera que entre más, más o que entre menos, menos, esa sería directa. En este caso, esta es inversa. Entonces recordemos cómo se resuelve esto. Aquí se hace una igualdad. Generalmente uno le coloca el igual, ¿sí? Y aquí coloca fracciones, pero como son inversas, por algo se llama inversas, hay que invertir una de estas dos fracciones. Yo puedo invertir el 2 sobre 6 y en lugar de escribir 2 sobre 6, dejar 6 sobre 2, o en lugar de dejar 36 sobre x, dejar x sobre 36. La recomendación que yo les doy es siempre traten que la x quede arriba. Entonces no voy a invertir este 2 sobre 6, sino el 36 sobre x. Voy a escribir la igualdad, entonces aquí quedaría 2, bueno, voy a escribirla acá, 2 sobre 6 es igual a, invierto porque son
magnitudes inversas. Entonces, x sobre 36. Aquí pues ya sabemos que tenemos una proporción y las proporciones se resuelven, ya lo vimos en un video pasado. Aquí la forma fácil sería este 36 que está dividiendo, lo pasamos al otro lado a multiplicar para que la x quede sola. Entonces aquí quedaría 2/6. Este 36 que está dividiendo lo pasamos a multiplicar por 36 igual a x. Y solamente nos queda hacer esta operación. Aquí se puede hacer de dos formas, o multiplicar primero el 2 por el 36 y luego dividir por 6, o por ejemplo aquí podríamos dividir 36 dividido en 6 y luego multiplicar por 2, o simplificar. Por ejemplo aquí yo puedo decir, le saco mitad, siempre simplificamos los de arriba con los de abajo, ¿no? Los del numerador con los del denominador. Aquí yo puedo decir, saco mitad, mitad de 36, 18 y mitad de 6, 3. Puedo seguir simplificando, tercera de 18, 6, y tercera de 6, de 3, perdón, 1. O también podríamos decir 36 dividido en 6, pero bueno, aquí nos quedó 2 sobre 1 por 6. O sea, en realidad aquí dice 2 por 6 dividido en 1, 2 por 6, 12, voy a colocar aquí, y dividido en 1, eso es 12. 12 igual a X. Pero ¿qué era lo que nos estaban preguntando? Nos estaban preguntando cuántas horas. Entonces al final hay que dar la respuesta. En este caso la pregunta era, ¿cuánto tardarán pintándola? Entonces aquí la respuesta sería, las 6 personas pintarían la casa en 12 horas. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que usted... Bien. Aquí vemos entonces un ejercicio que es regla de 3 simple, pero inversa. ¿Por qué es simple? Porque solo intervienen 2 parámetros. Hay problemas en que intervienen 3 y 4 parámetros, ¿ya? Que eso lo vamos a ver después. Pero aquí dice, el problema plantea, si 2 personas pintan una casa en 36 horas, 6 personas que son más personas, ¿cuánto demorarían en horas en pintar la misma casa? Lógico, como es más gente, se van a demorar menos. Estamos hablando de la misma casa, ¿no? Entonces, 2 personas, 36 horas, 6 personas, baja la cantidad de horas. Si ven, aquí es más gente, acá es menos horas. Cuando las dos magnitudes son inversas, o sea, la una baja y la otra sube, se considera una regla de 3 inversa. Y cuando es una regla de 3 inversa, se multiplica en línea. Claro, este procedimiento es un poquito más largo. ¿Ya? Yo les propongo multiplicar en línea. Simplemente hacemos 2 líneas aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué quedaba? X igual, recuerden, lo que no se enlaza con la X va arriba, en el numerador, acá arriba. ¿Qué es lo que no se enlazaba con la X si es que tiramos 2 líneas aquí? Son el 2 y el 36, ¿cierto? El 2 y el 36 son los que no se enlazarían con la X y el que sí se enlazaría es el número 6. Entonces, arriba de la raya de fracción iría 2 y 36, así como está aquí, ¿ya? Y abajo de la raya de fracción, como denominador, iría el 6, que sí se enlaza con la X. ¿Está aquí? Entonces, sencillísimo. La cesta de 36, 6. La cesta de 6, 1. 2 por 6, 12. La respuesta es 12 horas. ¿Ya? ¿Cómo podría ser este problema plantearlo de forma directa y no inversa? Por ejemplo, 2 personas pintan 2 casas. 5 personas, ¿cuántas casas pintarán? ¿Qué tal? Si 2 personas pintan 2 casas, 5 personas pintarán más casas o menos casas. Más casas. Es más casas. Entonces, en ese caso, si suben las 2, 2 personas pintan 2, 5 personas pintan más de 2. Ahí se consideraría una regla de 3 simple, directa. En ese caso se multiplicaría en X para resolver el problema. Recuerden, directa se multiplica en X, inversa se multiplica en línea. ¿Correcto?
ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. El que van a hacer ustedes es este. Lo mismo, 2 personas pintan una casa en 36 horas, pero ahora la pregunta cambia. Si se quiere pintar la casa en 24 horas, ¿cuántas personas se necesitan? Bien. Aquí, 2 personas pintan una casa en 36 horas. Aquí sería 2 personas, 36 horas, 2 personas, 36 horas. Dice, si se quiere pintar la misma casa en 24 horas, debajo del 36 sería 24, ¿cuántas personas se necesitarían? Yo les pregunto y les planteo, 2 personas demoran 36 horas. Para pintarla la misma casa en 24 horas, o sea, en pintarla más rápido, ¿se necesitarían más de 2 o menos de 2 personas? Más de 2. Más de 2 Más de 2, personas. correcto. Para pintarla más rápido se necesitan más personas. Entonces, la respuesta que nos va a dar es mayor a 2. ¿Cuántas? No sabemos. Para resolverlo tenemos que plantear el problema. Entonces sería 2 personas, 36 horas, 2 aquí, 2 aquí. Entonces ustedes van a resolver esto. 2 aquí, 36 acá y abajo de 36, 24. Y con el 24 la X acá, abajo, correcto. Como es una inversa, ya vimos que es inversa, ¿ya? ¿Por qué es inversa? Porque 2 personas tardan 36 horas, 24 horas que son menos, necesitará de más personas. Menos horas, más personas. Por eso es inversa, se multiplica en línea. Entonces sería X igual, raya de fracción, arriba sería el 2 por el 36 sobre 24. ¿Ya? 2 por 36, 72 para 24 a 3 personas. Entonces, para pintarla más rápido se necesitarían 3 personas, o sea, una persona más. ¿Correcto? Así mentalmente nomás. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Aquí pues obviamente hay que colocar primero 2 personas 36 horas, que es el planteamiento, y en este caso nos decía, si se quiere pintar la casa en 24 horas, como estamos hablando de 24 horas, ese 24 va aquí, y lo que nos están preguntando es el número de personas. Recordemos que como las variables son inversas, había que invertir alguna de las 2 fracciones. En este caso yo invertí en la que está la X. Si ustedes invierten la otra no hay problema, lo que pasa es que tocaría hacer más pasos acá. Generalmente mi recomendación es esa, invertir en donde está la X. Entonces no escribo 2 sobre X, sino X sobre 2. La otra sí la dejo normal, 36 sobre 24. Y el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Y aquí ustedes pueden hacer la operación como quieran. Y la respuesta, pueden hacer primero la multiplicación y luego la división, o primero la división y luego la multiplicación. No importa. Y la respuesta es 3. En este caso, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuántas personas? Entonces la respuesta hay que darla. Para pintar la casa en 24 horas se necesitan 3 personas. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de razones. ¿Dónde estoy con la...? ¿Dónde está la...? Ah, sí está grabando, bueno. Bueno. Y vamos a ver otro videito de otro planteamiento de reglas de 3. Hasta ahora la que hemos visto son reglas de 3 simples, de tipo directa e inversa. También existen reglas de 3 compuestas, o sea, de más de 2 parámetros, de más de 2 variables. YouTube es pura propaganda. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de razones y proporciones. Y ahora resolveremos el primer ejemplo de regla de 3 compuesta. Y el ejercicio que vamos a resolver es el siguiente. 9 grifos abiertos durante 40 horas han consumido 200 litros de agua.
La pregunta es, ¿cuántos litros consumen 15 grifos durante 9 horas? El primer paso para resolver una regla de 3, no importa si es directa, inversa o compuesta, siempre es encontrar las variables que nos tiene el ejercicio. Las variables siempre van a estar acompañadas de números, entonces es muy fácil identificarlas. Si empezamos a leer aquí, dice 9 grifos. ¿De qué me están hablando de este 9? De el número de grifos. Entonces la primera variable son los grifos, o el número de grifos podemos colocar. Esa es la primera variable. Seguimos leyendo. Abiertos durante 40 horas. ¿40 qué? Horas. O sea que esta es la segunda variable. Entonces escribimos horas y seguimos leyendo. Han consumido 200 litros. ¿200 qué? Litros. O sea que esa es nuestra tercera variable. Siguiente paso, pues colocar los números que corresponden a cada una de las variables. Primero con el planteamiento, entonces dice 9 grifos. ¿En dónde coloco el 9? ¿En los litros, las horas o los grifos? Obviamente será en los grifos. 9 grifos abiertos durante 40 horas. Este 40 lo coloco en el número de horas. Han consumido 200 litros. Entonces, ¿dónde coloco el 200? Pues aquí en el número de litros. Una vez que hayamos puesto esto, el siguiente paso es colocar los valores que me dan ahora en la pregunta. Entonces, empezamos a leer la pregunta. ¿Cuántos litros? ¿Cuál es la pregunta que me están haciendo? ¿Cuántos litros? Acordémonos que la pregunta generalmente en regla de 3 se da con una X, aunque no importa la letra, pero generalmente se da con la X. ¿Cuántos litros? ¿Dónde coloco la X? ¿En los grifos? ¿En las horas? ¿O en los litros? Obviamente se coloca en los litros. Consumen 15 grifos. ¿Dónde coloco este número 15? ¿En los grifos o en las horas? En este caso será en los grifos. Y seguimos leyendo durante 9 horas. ¿Dónde colocamos el 9? Pues aquí debajo de las horas. Siempre nos tiene que quedar esto completo, ¿no? Dos variables, o dos números, y dos números, o un número y una letra. Siguiente paso es mirar si las variables se relacionan directa o inversamente. Yo tengo un método, ustedes pueden encontrar el método que quieran. Lo importante es que acordémonos que es directa cuando una aumenta y la otra aumenta. Ya les voy a explicar aquí. Y es inversa cuando la una aumenta y la otra disminuye. O sea, son directas si las dos aumentan o si las dos disminuyen también. Y son inversas si la una aumenta y la otra disminuye, o si la una disminuye y la otra aumenta. O sea, si los signos nos dan iguales, son variables directas. Si los signos nos dan diferentes, son variables inversas. Siempre las variables las vamos a comparar todas con la variable que tenga la letra, o sea, que tenga la pregunta. En este caso, voy a colocar aquí el signo más para hacer la pregunta. ¿Sí? Y voy a comparar los litros con los grifos y también voy a comparar los litros con las horas. Entonces, la pregunta es, ¿será que si yo necesito más litros, tengo que abrir más grifos? ¿O será que si yo necesito más litros, tengo que abrir menos grifos? La respuesta sería, pues obviamente, si yo quiero que salgan más litros de agua, necesito abrir más grifos. No importa cuántos, pero tengo que abrir más para que salgan más litros. Ahora, ya comparamos los litros con los grifos, ahora vamos a comparar los litros con las horas. Como ya tengo aquí el más, entonces la pregunta es, ¿será que si yo quiero tener más litros de agua, necesito más horas o necesito menos horas? ¿Será que entre menos horas salen más litros o entre más horas salen más litros? La respuesta sería también más horas, obviamente, porque entre más horas tenga abiertas las llaves, pues van a salir más litros de agua. Como este es el primer ejemplo, estas variables se relacionan todas directas, pero ustedes pueden seguir viendo los siguientes ejemplos en los que vamos a ver cuando se relacionan todas inversas o unas inversas y otras directas. Bueno, seguimos en este video. Entonces acordémonos, cuando los dos signos son iguales, son directas. O sea, esta variable como tiene más y este también tiene más, entonces se relacionan directamente. Y como aquí está más y aquí también está más, entonces estas también se relacionan directamente. Entonces, en este caso, estas dos variables se relacionan directamente con la variable de la pregunta. Siguiente paso es escribir la ecuación. Acordémonos que como son directas, queda todo igual, pero si llegara a haber alguna inversa, tocaría cambiarla. Por eso se llama inversa, porque tocaría invertir la fracción. Como lo vemos aquí,
Yo podría decir que estos son fracciones, 9 sobre 15, 40 sobre 9 y 200 sobre x. Estos son fracciones, por eso digo que como son directas quedan iguales, pero si fueran inversas las cambiaríamos. Siguiente paso, escribir la ecuación. Siempre primero o generalmente primero se escribe la variable que tiene la letra, entonces escribo 200 sobre x. Sí, vamos a escribir como fracciones y todas las otras variables, no importa, aquí son 2, pero no importa si son 3, 4 o 5, todas las otras variables se escriben al otro lado del igual. Entonces escribimos la variable de la pregunta y escribimos el igual, y aquí al otro lado vamos a escribir todas las otras variables que tiene el planteamiento. Entonces ahora escribimos, como son directas, todo queda igual. Entonces aquí dice 9 sobre 15 por, y la segunda que es esta, 40 sobre 9. Entonces ya tenemos nuestra ecuación, ya podemos resolverla. Obviamente hay varios pasos diferentes que hacer. Yo simplemente les voy a dar unas recomendaciones. La recomendación que yo les haría es, aquí en la multiplicación siempre lo mejor es primero simplificar. Y acordémonos que para simplificar puedo simplificar cualquiera de los números de arriba con cualquiera de los números de abajo. Yo puedo simplificar este 9 con el 15 o este 9 con el 9 o el 40 con cualquiera de los de abajo. No se pueden simplificar ni los dos de arriba ni los dos de abajo. Tiene que ser uno de arriba con uno de abajo. Entonces, aquí me queda muy sencillo porque miren, aquí hay un 9 y hay otro 9. Yo puedo decir, los elimino y ya. Acuérdense que cuando hay números iguales, simplemente uno los elimina y listos. Siempre que sea uno de arriba y uno de abajo, vuelvo a decirles, si aquí estuviera el 9 y aquí estuviera el otro 9 de arriba, no se pueden eliminar, ¿no? Seguimos simplificando. Miremos que en el 40 y al 15 se le puede sacar quinta, entonces voy a sacarles quinta. Quinta de 40, 8. Y quinta de 15, 3. Ya no se puede seguir simplificando. Entonces, obviamente yo voy a hacer todos los pasos. Ustedes pueden saltarse algunos. Siguiente paso, voy a escribir lo que quedó sin tachar después de simplificar. Entonces, aquí me queda 200 sobre x es igual. Aquí que me quedó nada, o digámoslo así, 1. 1 por 8, que es 8, sobre 3 por 1, que es 3. Y ahora vamos a despejar la variable. La variable nunca puede estar abajo, entonces siempre el siguiente paso va a ser este que está dividiendo, lo pasamos aquí a multiplicar, y este que está dividiendo lo pasamos a multiplicar. Entonces aquí quedaría 200 por 3, ¿sí? Porque el 3 lo paso para acá, igual a 8 por x. Y el último paso pues es quitar lo que está acompañando a la x. En este caso este 8 está multiplicando, lo pasamos a dividir. Entonces quedaría 200 por 3. Pues ya aquí hubiera podido multiplicarlo, ¿no? Dividido en 8. Igual a x. Y lo último que queda es hacer la operación. Si queremos aquí podemos simplificar o podemos multiplicar y luego dividir. La recomendación mía siempre sería que pues primero simplifiquemos para que las operaciones nos queden más fáciles. Aunque pues si a ustedes les parece difícil simplificar, pues hagan las operaciones de multiplicación y división. Acordémonos que el 8 se puede simplificar con cualquiera de los dos. En este caso con el 3 no, porque no se puede, ¿no? Pero bueno, aquí podemos sacar mitad. Mitad de 200, 100. Y mitad de 8, 4. Podemos volver a sacar mitad. Mitad de 100, 50. Y mitad de 4, 2. Y por último podemos volver a sacar mitad. Mitad de 50, 25, y mitad de 2, 1. Ya no se puede simplificar más. ¿Qué operación nos quedó? 25 por 3 dividido en 1. De una vez voy a hacerla toda la operación. 25 por 3 es 75, y 75 dividido en 1, que es 75, igual a x. Obviamente al final hay que dar la respuesta. En este caso, ¿cuál peor? Los invito a que se suscriban, comenten, compartan. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye. La pregunta es nuevamente cuántos litros, pero consumen 12 grifos durante 6. Al final solamente me quedó uno, va a aparecer en 3, 2, 1. Aquí en este caso pues se puede... Bien, este es el planteamiento de un problema. Vamos a definir bien las clases, los tipos de regla de 3 que existen.
Estamos aquí en Jam, tenemos nuestro pizarrón. Vamos a borrar esto. Eliminar. Y tenemos nuestro pizarrón, ¿ya? Compartimos pantalla. Video. Bueno, vamos a explicar el concepto entonces de lo que es reglas de 3. Aquí ponemos. Disculpen la letra. Parece de primaria. Parece leer de graffiti, ¿no? ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, se escucha. Entonces, existen reglas de 3 simples. Y compuestas. ¿Cuándo nos damos cuenta de que son simples o compuestas? Cuando las variables son 2 aquí y en las compuestas son más de 2 variables. Por ejemplo, aquí en el ejemplo de hombres y casas de los pintores, ¿se acuerdan? ¿Ya? Solo intervienen 2 variables. Interviene, por ejemplo, la velocidad del vehículo y también las horas que demora en recorrer cierta distancia. Aquí, en el ejemplo que acabamos de ver, ya intervenían más de 2 variables. Intervenían una, los grifos de agua, otra, la cantidad de litros, y otra es el tiempo en que estaban abiertos esas llaves de agua. ¿Ya? En ese caso se llaman reglas de 3 compuestas, cuando intervienen más de 2 variables. Más de 2 variables, ¿correcto? ¿Ya? ¿Y cuándo son? ¿Cuándo son directas? ¿Cuándo es directa o cuándo es inversa? Ya me voy a comprar un pizarrón. La próxima clase es con pizarrón. Solo que me van a ver un poquito lejos. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo es directa y cuándo es inversa? Ya vimos en el video. Ya vimos en el video que hay casos que cuando una variable sube, la otra también. Ahí se llama directa. Cuando va de más a más o de menos a menos. ¿Ya? Ese se llama directa. Y en otros casos, como el de los pintores, por ejemplo, 2 hombres o 5 hombres pintan una casa. ¿Ya? 2 hombres, ¿cuántas casas pintarán? O sea, es el tiempo. Cuando va de más a menos o de menos a más. Ya vimos los ejemplos también. Entonces, pueden haber reglas de 3, simples directas, simples inversas, compuestas directas y compuestas inversas.
pueden haber 4 tipos de regla de 3, dependiendo de cómo nos planteen el ejercicio. ¿Ya? Pueden haber simples directas, simples inversas, también pueden haber compuestas directas y compuestas inversas. ¿Ya? En las compuestas se pueden dar que de una a otra variable va de menos a más y luego va de más a menos. Ya les voy a plantear mi manera de resolver el ejercicio que planteaba el del video. El del video nos planteaba por ejemplo aquí si ven este Word, aquí vamos a resolver este ejercicio, ¿ya? No se ve nada. Este Word. No se ve nada de pantalla. Se ve solo. No ha compartido pantalla. Ahora sí. Ahí sí lo ven. Sí. Ya. Sí. O sea que no vieron tampoco esta explicación. Eso sí lo vimos. Eso sí. Eso sí. Ya, correcto. Eso sí. ¿Ya? Entonces vamos a plantear ese ejercicio, ¿ya? Vamos a borrar. No hay borrador más grande. Correcto. Nos plantea este ejercicio, regla de 3 compuesta directa. Nos dice, para contratar 12 operarios, aquí ponemos operarios 12 durante 8 días. Aquí tenemos días 8, se necesitan $4,800. Aquí ponemos dólares. ¿Ya? Si los operarios fuesen 18, aquí nos supone que son 18 operarios y hubiese que contratarlos durante 30 días, ¿cuánto dinero se necesitaría? ¿Correcto? Ese es el planteamiento, ¿no? Entonces, yo para
poder planteárselos, para hacerle mucho más fácil la vida, les propongo que la variable que donde va a estar la incógnita siempre la pongan en medio de aquí, para poder fácilmente relacionar una con otra. Porque siempre hay que relacionar en pareja, o sea, hacer esto, vean. Hay que hacer esto, relacionar así, entre 4 elementos, o también así entre 4 elementos. ¿Ya? Para poder establecer la fracción. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo así para que se le haga mucho más fácil. Entonces, simplemente pasamos acá los días. Pasamos los datos, 8 y 30. ¿Ya? Y procedemos a borrar los días de aquí. Entonces, vean, ya nos quedó el planteamiento con la X en medio. Entonces, podemos nosotros relacionarlas de la siguiente manera. Así, como dos reglas de 3 simples, ya no una compuesta. Una así y la otra así. ¿Ya? Mucho más sencillo el análisis, ¿cierto? Tenemos, en vez de una regla de 3 compuesta, tenemos 2 reglas de 3 simples. ¿Ya? Entonces vamos a escribir. Recuerden el análisis. Hacemos el razonamiento. Y decimos, si 12 operarios consumieron $4,800, 18 operarios que son más, consumirán más o menos dólares. Más. Más dólares, correcto. Entonces, como sube, como una sube y la otra también, es una regla de 3 directa, ¿cierto? Directa, se multiplica en cruz. ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos a relacionar la otra pareja de acá. Dice, si en 8 días se pagaron $4,800, en 30 días, que son muchos más, se pagarán más o menos dólares. Más. También se pagarán muchos más dólares, ¿no? Si en 8 se pagaron 4,800, en 30 se pagarán mucho más de 4,800. Entonces también es directa, también se multiplica en X. Correcto. Entonces, para hacer el planteamiento del problema, recuerden, X igual, raya de fracción, ¿arriba qué va? Arriba va lo que no se relaciona con la X. ¿Qué es lo que no se relaciona con la X? El 18, el 4,800 y el 30. Eso lo ponemos arriba. 18 por 4,800 y por 30. ¿Abajo qué va? Abajo va lo que sí se relaciona con la X. 12 por 8. 12 por 8, correcto. 12 por 8. ¿Ya?
Entonces, procedemos fácil a simplificar. Doceava 1, doceava de 48, 4. Y ponemos los dos ceros. Los ceros no los hemos simplificado, ¿cierto? Estamos sacando la doceava solo al 48. ¿Ya? Aquí. La octava. 1. La octava de 400. O sea, 400 para 8 es igual a 50. ¿Ya? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería multiplicar 18 por 50 por 30 y dividirlo para 1 por 1, que es dividir para la unidad. O sea, aquí tendríamos 18 por 50. 27.000. Sale 27.000. Por 30. Muy bien. ¿Cuánto sería la respuesta? 27.000. 27.000 ¿qué? Dólares. Correcto. 27.000 dólares. ¿Ya? Ahora, no sé si este mecanismo que yo les aplico lo ven mucho más fácil que el explicado por el del video. ¿O no? Dígame porque necesito una opinión. Nadie dijo nada. Bueno, con todo quedan los links ahí, los links de los videos. ¿Ya? Hemos resuelto ya este problema, ya tienen uno menos para el deber. Ya tienen uno menos para el deber. Y faltan solo los más sencillos de acá. ¿Ya? Gracias, profe. ¿Mande? Gracias. Porque me ayudó con esto. ¿Dónde estoy? Acá está. Ya, niños. No sé, ahí nos vamos a quedar de tarea. Prendan sus cámaras que les voy a tomar otro. ¿Ya? Bien, los que no habían contestado la lista, ¿quiénes son entonces? Está Bajaña Mora. No está. Bajaña Isamara. Tampoco. Ariana Correa. Israel Cler, tampoco. Homero Mantuano. David Román. Ni Víctor Sánchez. No hay ni uno, ¿no? Ah, ya. Salas Pita, Pamela, su segundo nombre. Pamela Lilibeck. Lilibet, deje de incluirla en la lista, ¿sí?
¿Quién es el encargado o el grupo de WhatsApp que incluye a la compañera, por favor? Ya hace un momento les pasé el número de ella, contacto. Porque lo que dijo que no entendí. No escuché ¿Quién bien. era el encargado? Es el presidente. Antoine. Y ese Mantuano nunca asiste. ¿Por qué es presidente? No, sí asiste, profe, le ha haber pasado algo. Él trabaja también. Bueno, le comunican por interno que haga el favor de incluir a la compañera. ¿Ya? ¿Sí quedó claro entonces para todos el deber? Se los recibo, ya les mandé el link de la carpeta donde deben subirlo, que es aquí, tarea 1. Ya, lo hacen a mano, le toman foto, lo transforman a PDF y lo suben en PDF aquí, cada uno al link de aquí, ¿correcto? Eso es hasta el día jueves en la noche para tener clases el día viernes. Hay que hacer intensivo porque estamos un poquito atrasados, ¿ya? El día viernes tienen de 1 a 2:30. También nos vamos a tomar una hora de más ahí y tenemos trabajo en plataforma. Hay que ponerse al día. Sería la tarea, dijo profe. ¿Alguna otra pregunta que tengan hasta ahora? Ah, ya, su número telefónico. Ah, no, sí lo tenemos. ¿Alguna otra pregunta acerca de lo que hemos visto hoy? Profesor, una pregunta. ¿El documento de Word lo va a enviar por correo o por dónde? Ya lo envié aquí en el chat, está como documento. No lo he enviado. No sale nada. No ha llegado nada. Aquí está, vean. ¿Sí lo ven? No sale nada. No llega. No. No sale nada. Dejen ver sus correos. Envíelo por WhatsApp mejor. ¿Lo ha enviado por correo de cada uno o es por el grupo de física? Dejen ver sus correos para enviárselo por correo de una vez. Salas, ¿usted ya tiene correo institucional? Del instituto no. ¿El correo intencional o por...? Aquí yo tengo sus correos. ¿A quién le falta correo? Harry Rodríguez, su correo. Harry. David Román, su correo. Rodríguez se fue. Como puede ver, ingeniero, yo le he enviado mi correo. Eso significa que yo he estado presente y he asistido a las clases. Es una prueba. A ver, Manzaba, aquí está Manzaba su correo. Salas, Pamela, su correo personal, aunque sea. Pamela Sala 055@gmail.com. Pamela Salas. Solo le está poniendo Pamela. ¿Así? Sí, así. Correcto. ¿Quién más? Francisco Tomalá. Correo, si no, no le va a llegar el contenido de la materia. Si no, si tienen mal el audio, escríbanlo en el buzón de texto, por favor, en el chat. Ya, ¿quién más? Rodríguez Harry y Román David.
Esos se fugaron, ya les voy a borrar la asistencia. Licenciado, Dígame. yo también tengo correo institucional, solo que no me tiene el correo que yo tenía antes. A ver, ¿quién es usted? Viviana Sesme. A ver, dígame. Está Viviana Sesme, punto, y las siglas del instituto, y el A ver, arroba Viviana, dícteme. Viviana Sesme, ¿Ya? punto, Así. sí. Correcto, gracias. ¿Quién más? Al que no le da el correo no le llega el deber. Harry se fue. Bueno, voy a escribir el correo. Qué vaina, caramba. Ingeniero, el presidente dice que él salió porque la computadora se le está reiniciando solita, dice. Ah. Dejen que cargue un momento. En el chat sale Javier Tomalá diciendo que le faltó la J. El compañero Javier Tomalá. ¿Javier o Francisco? Javier Tomalá dice aquí. Pero, Abajo dice Francisco. ¿a quién le faltó la J? A él, pues no a mí. Ajá, sí. Ya, pues. Tiene que esperar un momento para corregir. A ver, Francisco J es entonces. En el chat está. Francisco.tomalá.istjba@gmail.com, así escrito. Listo.
Así, Francisco. Punto Tomalá. Punto ISTJBA. María Baki. ¿Dónde está ese correo? ¿Quién es María Baki? María Bajaña está. Presente. A ver, mire su correo si está bien. María Baki, ISTJBA. Sí. No coge su correo. Tengo otro. Pero tiene que ser institucional, pues. Mm, María.Baki no es. No, es María Baki nomás. María Baki.ISTJBA. Está bien escrito. Sí, está bien. A ver, díctemelo antes de enviar. María Baki. Así, ¿no? Sí. Ajá. Punto. ISTJBA. Aquí también sale una falla. Christopher López. ¿Está bien así sin H? Christopher. Les voy a poner falta, les voy a tomar asistencia de nuevo. No sale, está mal su correo. María, tiene que corregir su correo. Deme nomás su correo. María. María. Dígame, aquí estoy. Su correo. Otro que no sea ese. Ya, igual póngame los dos juntos. María Baki, el otro, igualito. 2016. ¿Ya? Así mismo, @gmail.com. Bueno, jóvenes, revisen su correo. Ahí está la tarea. No se olviden de subirla al Drive en PDF. Deje parar de
de compartir.